Queridos Buenas noches. hermanos, buenos días, buenas tardes, o buenas noches, dependiendo en qué momento nos vean. Y pues muchas gracias por acudir a esta cita de Tierra Buena para el Día del Señor, en el que pues tratamos de aportar elementos para la escucha y la vivencia de la palabra de Dios. Aquí estamos con ustedes, el diácono José Antonio Tame. Buenos días. Toñito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí ya listísimos para las fiestas. Ah, sí, sí, cierto. Ya Y falta pues, poco. Victoriano Martínez, ¿cómo estás, ¿Qué Vic? tal? ¿Qué tal? Bien, 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 aquí dándole. Muy bien, pues vamos a comenzar en este tercer domingo de Adviento, ¿no? Eh, Sí, Sí, ya, tercer domingo tercero. ya, tercer domingo. el tercer domingo tiene pues una característica muy especial, ¿no? Y bueno, vamos a compartir la palabra. ¿Quieres Ujú. decir algo, Toño, antes? No, vamos a leer el texto para que podamos Ujú. ya pensar. Perfecto. Vic, ¿nos es el favor? Sí, claro, claro. Y entonces es del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujos habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les se los aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Muy bien. Muchas gracias, Vic. Toño. Con gusto. Suspiré porque digo, cuánta cosa, cuántos temas podemos tocar de este evangelio que nos narra Mateo, que pues como ya sabemos, hay relatos que los podemos leer en los tres evangelistas sinópticos, ¿no? Y quisiera mi primer comentario situar el texto, ¿no? Hace 8 días, en el segundo domingo de Adviento, leímos ese encuentro que tiene Juan con los saduceos y fariseos y vemos un poquito la descripción que nos hace Mateo de Juan y lo que él predicaba, ¿no? Vemos ahora, ya que ha pasado el tiempo, y ya nos narra Mateo cómo Juan pues ya había sido apresado, ¿verdad? Ya estaba en la cárcel. Eh, de acuerdo a cómo este, de acuerdo a cómo nos ha ido narrando el Evangelio, pues ya Juan había predicado mucho, ya habían quizás tenido un encuentro Jesús y Juan, ¿no? Aquí cronológicamente, teóricamente, este pasaje, el Evangelio, está después del encuentro que tuvo Jesús con Juan en el río Jordán, ¿no? Y
es muy interesante que podemos encontrar aquí dos grandes temas en el texto que estamos leyendo el día de hoy, ¿no? Y vemos en la primera parte cómo se nos narra que van dos discípulos de Juan a preguntarle a Jesús que si era él el que ha de venir o tenemos que esperar a otro, ¿no? Entonces uno pudiera preguntarse cómo en estos momentos Juan, ya apresado, no estaba seguro si Jesús era el Mesías o qué está pasando, ¿no? Digo, es la primera impresión así de leer el texto, ¿no? Y vemos cómo Jesús, tranquilamente, ¿no? Les dice, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Y el texto dice, pues, lo que podemos encontrar en Isaías, ¿verdad? Que era lo que Isaías narra de qué va a pasar cuando el Mesías llegue al pueblo de Israel, ¿no? Y algunos autores que estuve revisando para poder hacer la reflexión del día de hoy, dicen que Juan en algunos momentos, en algunas ocasiones, y ya me corregirán el padre Miguel y el padre Victoriano, pues hablaba todavía de ese Mesías que iba a venir quizás un poco más terrenal que espiritual, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo el texto reafirma que Jesús es el Mesías, pero es el Mesías entendido como el que nos viene a redimir y que entonces provoca pues todo este bien en el mundo y en las personas, ¿no? Y entonces Jesús como que manda aquí un mensaje, ¿no? Y dice, dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Y entonces aquí yo quisiera decir qué significará hoy para nosotros esto que nos dice Jesús, que en su momento se lo dijo a Juan, ¿no? Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. ¿Y qué será, padre Miguel, padre Victoriano, que a veces pensamos o deseáramos que Jesús es diferente a lo que realmente es? Nos gustaría un Jesús diferente, nos gustaría un Jesús que no nos invite siempre al amor, que no nos invite siempre a la misericordia, que no nos invite siempre a seguirlo. A veces, si yo hablo por mí, yo creo que a veces yo he así rápidamente pensado, es que en esto me siento un poco defraudado, ¿no? Porque yo he deseado esto en la vida y la vida parece que me quiere llevar por otro lado, ¿no? Y entonces uno internamente, humanamente, como que se siente medio defraudado, pero no es que Cristo me esté defraudando, es que yo he querido hacer una imagen que no es la imagen verdadera y real de Cristo. Y entonces no he interpretado el mensaje verdadero de Cristo, ¿no? Entonces, yo aquí encuentro este primer mensaje, ¿no? Que Jesús nos dice, este es el evangelio y dichoso el que no se sienta defraudado por mí, dichoso el que no quiera que su voluntad sea la que prive encima de la voluntad de Dios, porque eso es lo que no es correcto, ¿verdad? Y a veces el hombre se quiere sentir más que Dios y entonces el hombre quiere hacer lo que quiere, yendo en contra del amor y yendo en contra del mensaje de Jesús, ¿no? Entonces como una primera llamada de atención, ¿no? Y decir, bueno, ¿hoy qué voy a hacer en la Navidad? ¿Qué voy a hacer en este tiempo de preparación en donde en México pues ya se vuelve un tiempo súper especial porque pues el día 9 de diciembre recordamos a San Juan Diego, el que
nos dio el anuncio de la Virgen de Guadalupe, y el día 12, un día después del tercer domingo de Adviento, pues recordamos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y de ahí, pues arrancamos ya en México formalmente, pues todo este tiempo de Adviento y después de Navidad. Entonces, ¿qué quiero yo vivir en la Navidad? Sería como la primera pregunta que yo siento que con este evangelio Jesús nos hace, ¿no? ¿Qué quiero vivir yo en la Navidad? Y más que yo preguntaría, más de que Jesús nos diga, dichoso aquel que no se siente defraudado por mí, es, ¿qué voy a hacer yo para que Cristo, mi familia, mis amigos, mis conocidos, no se sientan defraudados por mí? ¿No? Sería así como una pregunta, y ahí la suelto para que cada quien pues reflexione, ¿no? Ya platicaremos quizás en los siguientes domingos, ¿no? Y la segunda parte, que quiero también ahorita hacer este primer planteamiento, Jesús nos describe quién es Juan, ¿no? ¿Quién es Juan? Y nos dice que Juan es el mensajero que le ha preparado el camino, tomando también un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces Cristo, fíjense, dice que no ha habido alguien más grande que Juan. No ha habido alguien más grande que Juan. Y entonces aquí podríamos decir, yo creo que los que habían seguido a Juan hasta que leyeron este texto se sintieron así súper contentísimos, ¿no? Dijeron, wow, ¿no? Pero Cristo, como siempre, ¿no? Como siempre, remata con algo y dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Y entonces aquí yo, queridos hermanos, decir, sí reconocemos que no ha habido hombre más grande que Juan, y así lo reconocemos, y así lo reconoce la iglesia, ¿no? Tan lo reconoce la iglesia que el único santo que recordamos su nacimiento y recordamos su muerte es de Juan, ¿no? No hay nadie más grande que Juan. Pero Jesús también nos dice que la grandeza en el cielo no nos las damos nosotros, nos las da Él. Y entonces, como vamos a vivir con Él, pues todos vamos a ser inmensamente grandes, porque la grandeza nos la está dando Dios. Y yo quisiera que esta parte nos la creamos, perdón, desde este punto de vista. Jesús, la Santísima Trinidad, es la que nos hace que nosotros seamos lo que somos. Entonces, por favor, también esta Navidad, dejémonos de sentir o de creer que somos más que otro, ¿no? Dejémonos de sentir o creer que por nuestros méritos es por lo que tenemos todo con lo que Dios nos ha bendecido. No, no es por nuestros méritos, es por el mérito de Jesús. Y si nosotros adoptamos esta mentalidad, pues seguramente vamos a lograr estar en el reino de los cielos y con él vamos a compartir y a disfrutar y a gozar su grandeza, que es infinita y es inmensa, ¿no? Yo quisiera dejar aquí este primer comentario. Muy bien, muchas gracias, Toño. Vic, ¿qué aportas? Pues es un domingo, decías tú, es un domingo particular, es el domingo Rosita, ¿no? Es el domingo de la alegría, es el domingo del gaudete, del gozo del Señor que ha llegado.
Y me gusta mucho el resumen que, citando, como ya nos dijiste, Toño, citando a Isaías, pone como prueba, como testimonio de que efectivamente Él es el esperado, Él es el que llega. Y me llama mucho la atención, o me parece muy oportuno subrayar este aspecto gozoso de la vida cristiana, porque pues tradicionalmente en nuestros ambientes, en nuestras sociedades, en México hay una especie de vocación al derrotismo y al sufrimiento y al dolor, y pues seguramente mucho por el modo en que hemos recibido la evangelización. Claro, también por el uso ideológico que se ha hecho del evangelio. Entonces, recuperar el gozo de la vida cristiana me parece recuperar también la posibilidad de que el evangelio pueda encarnarse en nuestra vida, porque en una mentalidad así medio fatalista o derrotista, como decía, lamentablemente en México, pues así es, ¿no? Yo hoy en la mañana pasando escuchaba una canción y decía, qué lamento, ¿no? Porque mi sufrimiento, mi dolor, me dejaste, ya, pues ya. Es una mentalidad que se va pues muchas veces reforzando. Piensa en las telenovelas, ¿no? La única posibilidad de poder salir de la miseria y del dolor es un acto ahí como más o menos mágico. Entonces, me parece que cuando perdemos de vista que el evangelio es en realidad un anuncio gozoso, nuestra vida puede generar o mejor dicho, se puede generar un cambio en nosotros, ¿no? Y creo yo que urge, porque en la medida en que, como dijera, subrayamos lo malo, lo que no está bien, lo mal hecho, lo que me disgusta, lo que no, lo vemos, lo escuchamos todos los días en estas lamentelas constantes. Y creo yo que el bautizado más bien necesitaría situarse desde esta lógica de qué es lo que hay que arreglar, qué es lo que se puede hacer, que los ciegos vean, que los cojos anden, que los prisioneros estén liberados. Es decir, en la vivencia del evangelio que me toca a mí para que la experiencia de esta vida sea más gozosa, ¿no? El problema que siempre tenemos, y nosotros lo hemos subrayado muchísimas veces en estos 4 años, el problema con el que nos enfrentamos es el problema de la cruz, ¿no? La visión de la cruz que ha marcado terriblemente la experiencia de fe, ¿no? Como un sometimiento, estar agachados, porque esta es voluntad de Dios, porque así le gusta a Dios, porque bla, 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 ¿no? Y Dios sabe por qué hace las cosas, como dice la comadre Juana, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, pues ya. Y creo que es urgente recuperar que la experiencia de fe no es una experiencia de dolor a veces sin sentido, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces y lo subrayo, la cruz tiene que ver más bien con la donación, el esfuerzo de salir de mi egoísmo para ponerme al servicio de los demás. Y entonces ahí tiene sentido la cruz. Entonces, este domingo, que la liturgia con mucho tino pone, ¿no? Como pone el de
el deletare en la Cuaresma, es para que no nos olvidemos que pues sí, la penitencia, sí, el sufrimiento, sí, la donación, pero que lo que nos mueve es el gozo del encuentro con el Señor, que sí colma mi deficiencia, ¿no? La ceguera, la cojera, la muerte, el estar mudos, ¿no? Es decir, sí, la relación con Dios es lo que puede colmar y darle gozo y paz a mi corazón. Pues eso. Muy bien, muchas gracias, Victoriano. Ya lo hemos dicho algunas veces, pero quisiera mencionarlo y darle un avance a lo que voy a decir. Juan el Bautista era un profeta de catástrofe. Pero esto no era sacado de la manga. En el Antiguo Testamento se ve que el Mesías puede ser desde un guerrero, un tirano que iba a hacer justicia, una persona violenta, vamos a decirlo así. En el Antiguo Testamento hay un abanico de posibilidades muy grandes, de las cuales todo mundo hacía uso para esperar al Mesías. Y yo creo que tiene que ver mucho con el proyecto de vida que nosotros tenemos. Un proyecto de vida más radical, un proyecto de vida más violento, un proyecto de vida más sometedor de los demás. Y yo creo que Juan el Bautista, a pesar de que es un hombre muy grande, tenía estas ideas de que Dios se iba a vengar de los malos, iba a matar a los impíos, iba a blandir su espada contra los que habían hecho daño a los pobres. Es decir, es un profeta de un Mesías como guerrillero, como justiciero, un Mesías de catástrofe, un Mesías del fin de los tiempos, ¿no? Yo creo que hay un desconcierto en Juan el Bautista, porque a pesar de que sabe desde la familia y desde que lo conoció, y por supuesto que eran primos y se trataron mucho tiempo cuando eran niños, las historias que Juan el Bautista oía en su casa de Jesús, que había sido concebido por la obra del Espíritu Santo, no le dejaban ninguna duda de que Jesús era el Mesías. Pero las actitudes de Jesús sí. Las actitudes de Jesús de una predicación del amor, de la concordia, del perdón, de la generosidad, le dejaban perplejo a tal punto que en un momento dado, haciendo un acto extremo de donación, Juan el Bautista en la cárcel, poco antes de que le cortaran la cabeza, se pregunta, ¿estaré equivocado o no? Porque yo tenía la idea de que el Mesías se iba a hacer un vengador, como estos vengadores de los superhéroes, ¿no? Que son justicieros. Esa es la idea que Juan el Bautista tenía del Mesías, un vengador anónimo o muy conocido, pero que delante del cual se iban a cuadrar todos los sacerdotes del templo, el rey, los de la corte, los poderosos, los nobles, iban a quedar, como dice el Mesías, como dice el Magnificat. El Magnificat está en esa misma línea de destronar a los poderosos y ensalzar a los humildes. Eso lo tenían como en la mente los judíos, que iba a suceder. Y Juan el Bautista, al ver que Jesús no hacía ningún acto
violento en contra de los grandes del pueblo, en contra de los malvados. No hacía una revolución, no iba a ser un vengador, un guerrillero, un caudillo. Se queda desconcertado. Y delante de la muerte se dice, pues, ¿estaré equivocado? ¿Estaré equivocado? ¿Es él o tenemos que esperar a otro que cumpla el proyecto que yo tengo? Entonces manda a sus discípulos y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? De parte de Juan. Y Jesús no les contesta, no les dice, sí, soy yo soy el Mesías, o no, tienen que esperar a otro. Jesús nada más les dice, les cita las profecías que tienen que ver con la liberación, no con el ser justiciero, sino con la liberación. Y en ese sentido, me encantan las palabras de Victoriano, porque este domingo Gaudete es un domingo de la alegría y pinta toda la esperanza que nosotros tenemos del Mesías, que no va a llegar a someter a los malos, sino someter la maldad en nuestro corazón. No va a hacer justicia en contra de los pecadores, sino en contra del pecado que está dentro de nosotros. Es un libertador no social, sino es un libertador personal. Y no estoy rebajando con esto la calidad de la liberación, sino al contrario, exaltándola, porque cada vez que tenemos un revolucionario, cada vez que tenemos un caudillo que nos promete justicia, esto no se logra, esto no se logra. Y no se logró en las revoluciones en el mundo, no se logró en las guerras en el mundo, no se logró en las cristiadas, no se logró en las guerras religiosas. Y en este momento tenemos muchas guerras religiosas en el planeta y no se va a lograr nunca el cambio a través de eso. No, Dios no es justiciero en contra de los hombres. Y entonces esto pinta de un color distinto nuestras perspectivas, nuestras esperanzas. Yo he llegado a la conclusión de que efectivamente Dios frustra nuestros proyectos. Dios acostumbra frustrar nuestras expectativas, como frustró las expectativas de los discípulos y como frustró las expectativas de Judas, que no procesó la frustración y por lo tanto lo entregó. Porque a todos, invariablemente nos frustra. Y es una frustración que tiene que ver con la frustración de nuestros proyectos de salvación. Yo lo veo en el Evangelio mucho. Nuestros proyectos de salvación son verdaderamente peligrosos. Como le dice al paralítico en la piscina de Bethesda, ¿quieres curarte? Y el paralítico le contesta otra cosa. Es que no tengo a quien me mande a la piscina, no tengo quien me meta a la piscina. Si hubiera alguien que lo metiera en la piscina, se ahogaría, porque es un paralítico. Pero Jesús no le está preguntando si quieres que te eche a la piscina. No, le está cambiando su proyecto de salvación. Y entonces Jesús le dice, ¿quieres curarte? Y el hombre le contesta con su proyecto de salvación. Y aquí yo pienso que en este domingo tenemos que ser
lo suficientemente humildes para reconocer que nuestros proyectos de salvación están equivocados, como estaba equivocado el proyecto de salvación de Juan el Bautista. Y entonces hay que reconocer la obra de Dios, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos oyen. La liberación es muy interna y personal. Y entonces frustra nuestros deseos, ¿no? Yo quiero que en este año, por arte de magia, todas mis deudas desaparezcan, ¿no? Yo quiero que en este año que sigue estar ponchado como Charles Atlas. En este año quiero que mi familia esté totalmente integrada. Que Yo me quiero crezca el pelo. que me crezca el pelo, o que no se me caiga. O que Eh, no se me caiga más. son proyectos humanos y esta temporada son proyectos humanos. Nos deseamos felicidades, pero con mucha apego a nuestros deseos, a nuestras fantasías, a nuestra magia, a nuestra religiosidad. Y tienes razón, Victoriano. En el horizonte nada más se ve la cruz como donación, como perdón, como cambio personal, como una cosa que nos duele, pero que es lo que nos conviene. Es una medicina que nos sabe amarga y que nos amarga las entrañas, pero es lo único que nos va a curar. Yo pienso que por allí iría mi reflexión. Toñito. Miguel. También silenciado el micrófono. Sí, a ver, yo creo que indudablemente estos tiempos, pues son tiempos que nos mueven, que nos llevan a reflexionar mucho. Y yo quisiera no dejar de aprovechar que efectivamente, y tratamos aquí de comentar los evangelios dominicales, pero yo quisiera comentar pues lo que el pueblo mexicano va a recordar y festejar el próximo lunes, que es el día siguiente al tercer domingo de Adviento, ¿no? Y retomando, Padre Miguel, Padre Victoriano, lo que ustedes comentaban, pues vemos cómo efectivamente Jesús va dándonos esas pistas y nos va dando esas ayudas y nos va dando todas las indicaciones que tenemos que seguir para llegar a Él, ¿no? ¿A través de qué? Del camino de la cruz. Y a veces nosotros no las queremos ver o nos negamos a verlas porque indiscutiblemente los seres humanos pues tratamos de evadir lo que nos provoca incomodidad, tristeza, dolor y toda esta parte, ¿no? Pero yo quisiera cerrar aquí mi comentario diciendo, recordemos, queridos hermanos, cómo Jesús nos da en su madre, en la Santísima Virgen, pues bajo la advocación de Guadalupe, a quien podemos dirigirnos. Y yo quisiera que en estos días resonara en el corazón de todos y cada uno de nosotros, pues esas palabras increíbles que a través del Níquel Nopogua hemos leído y sabemos que en la aparición de la Virgen ya bajo la advocación de Guadalupe le dice a Juan Diego, en donde le dice, ¿y qué temes, hijo mío, si yo estoy aquí contigo? Entonces, yo creo que encontramos en la Santísima Virgen
ese apoyo y por eso Cristo mismo nos las deja para que encontremos en ella, pues, la primera y la verdadera cristiana, y en su ejemplo y en su amor y en su protección, pues podamos seguir caminando hacia allá, ¿no? Entonces, sintámonos bendecidos porque así lo somos, que la Virgen de Guadalupe ha estado, está y seguirá estando con nosotros para ayudarnos, protegernos y llevarnos a su Hijo, que es lo que necesitamos encontrar esta Navidad. Aquí dejaría yo mi comentario. Muy bien. Vic. Pues amén, ¿no? Amén. Pues Yo yo creo que lo que dices, Toño, es muy importante porque a veces los mexicanos nos sentimos en un mar de problemas, en un mar de dudas, ¿no? En un mar de cosas que no checan, que no funcionan. Y recordar que Dios no se equivoca, por eso nos dio una visión muy especial en María de Guadalupe y que tarde o temprano tendremos que ponernos a trabajar. Tarde o temprano tendremos que dejar nuestras magias para responsabilizarnos y ser más seguidores de Cristo que de la magia de los santitos y de las cosas que pues no funcionan. La magia no funciona. Y entonces, bueno, yo creo que tienes mucha razón de que nuestra Navidad, en nuestro Adviento mexicano, en la Virgen de Guadalupe, en las posadas mexicanas, todo apunta a una nueva realidad, ¿no? Bien. ¿Algo más que quieran comentar? Perfecto. Pues aquí está nuestra propuesta, queridos hermanos. Nuestra propuesta no es la última palabra de el último refresco del desierto, sino pues hay una aportación nuestra y ustedes piénsenle y sigan escuchando la palabra, síganla reflexionando y si tienen dudas, coméntenos sus dudas, si tienen otro punto de vista, coméntenlo con nosotros, porque sí, somos una comunidad virtual, pero al final de cuentas una comunidad que pues nos enriquecemos y vamos pidiendo unos por otros. Les pedimos mucha oración en esta época, por nosotros, por nuestra labor sacerdotal, y luego, pues, si quieren, pónganlos un like o un dislike, comenten, suscríbanse si no se han suscrito al canal, porque todo eso nos da una mayor presencia en el algoritmo de YouTube. Bien, pues les deseamos un feliz tercer domingo de Adviento y pues hasta la vista. Hasta luego. Bendiciones.